Buen día, estimados oyentes de AM 1230 Radio Creativa. Les recuerdo los teléfonos 43725863 y 43725867. Estamos en el programa Diálogos con la Historia, que lo hacemos con Darío García Pérez, Darío Oscar García Pérez, y yo, Arnaldo Goenaga. Arnaldo Omar Goenaga. Tenemos esos segundos nombres que nunca usamos, que nos han puesto nuestros padres, pero bueno, nos daban la chance de elegir cuál era el que más nos gustaba en algunos casos. Y ahora ha venido la moda de ponerle un solo nombre al chico, y bueno, en general yo recomiendo a mi sobrina y todo que le pongan dos nombres, uno el que ellas quieran y otro como Juan, Pedro, José, que si no les gusta Oliver u otro nombre, que lo pongan. Pero bueno, este programa se ocupa es un diálogo con la historia que tenemos, es una visión que participamos nosotros y que desde esta óptica analizamos la historia del mundo y de la Argentina. La óptica nuestra está en que somos federalistas y creemos en la causa nacional y popular, y en la historia se ha visto siempre dos líneas distintivas, desde el comienzo de nuestra historia. Yo, en la edición 147 de abril, hay un artículo en la 148, hay un artículo hecho del archivo de Fermín Chávez, donde él nos habla del autoritarismo de los directores supremos, ¿no? Carlos María del Vial, digamos, es el ejemplo más típico de este autoritarismo, digamos, que llegó, mire usted, que llegó a negar, digamos, el proceso liberador que ejercía las fuerzas de Artigas, de José Gervasio Artigas, para resistir la invasión, digamos, de los portugueses, de los lusos brasileros, a la República Oriental del Uruguay, y fue negado no solamente, sino que además en un momento le pusieron precio a la cabeza, vivo o muerto Artigas, vivo o muerto Artigas. Por supuesto que se le negaron todo tipo de ayuda, y Artigas, con la fuerza que le daba su carácter democrático, porque era decidido por, digamos, las asambleas generales de los pueblos libres, resistió, siendo derrotado y todo, resistía a esa doble presión, que por un lado era la invasión luso-brasilera y por otro lado era también la negación de ayuda por parte del directorio. Incluso la captación de un aliado tan importante como era Francisco Pancho Ramírez, que gobernaba Entre Ríos y que lo volvieron contra Artigas, y Pancho Ramírez derrotó a Artigas emprendiendo el camino del exilio, a donde murió en el Paraguay más de 25 años después. Este autoritarismo venía nada mejor que leer algo de lo que nos escribió Fermín Chávez con su autoridad en la investigación y en el conocimiento.
Dice así: el eclipse de la estrella de Rivadavia en octubre de 1812 no significó sino una derrota transitoria del despotismo ilustrado, el cual volvió encarnado en la figura de Carlos María de Alvear, quien al dominar la logia Lautaro la alejó del proyecto sanmartiniano de independencia primero y constitución después. Los dos pertenecientes a la liga, a la logia Lautaro, y bueno, en la compulsa fue derrotado San Martín y tomó el mando de la logia Lautaro, que era la logia para la independencia, Carlos María de Alvear. Alvear, sigue en este artículo Fermín Chávez, ligado por la educación a Gran Bretaña en su adolescencia, no se perfila en la historia escolar argentina con rasgos que lo diferencien nítidamente de San Martín en cuanto a cultura y política. Sin embargo, desde los días de Cádiz y de la Sociedad de Caballeros Racionales que Alvear llegó a presidir, existían diferencias de fondo que se manifestaría después en Buenos Aires. Si bien la logia de Cádiz, compuesta por americanos, tenía por objeto reclutar dirigentes de apoyo a los procesos iniciados en América Española, el presidente, venerable, intentó en algún momento una participación en la masonería cuya central estaba en Londres. Por el testimonio de uno de sus iniciados, el mexicano Servando Teresa de Mier, un ex dominico secularizado en 1803, sabemos que la propuesta de Alvear no fue aceptada luego de una discusión. La sociedad le respondió que cada uno lo viese en su conciencia, señala el ex dominico. Como director supremo, Alvear superaría a su tío, Gervasio Antonio de Posada, en la pleitesía al poder externo. La sola mención de la misión García de 1814 ante Lord Strangford basta para advertir qué grados de conciencia nacional aportaba el gobernante. Aceptaba el protectorado británico mientras rechazaba a los argentinos orientales que anhelaban formar parte de la nación. El llamado partido directorial no tuvo empache en que sus enviados de 1815, Manuel de Zarratea y Bernardino Rivadavia, negociaran en Europa la coronación de un hermano de Fernando VII como soberano de los argentinos. Era coherente lo que hacían desde un ángulo ideológico. Continúa el artículo de Fermín Chávez: el autoritarismo de los directores supremos. El proyecto borbónico no se interrumpió bajo el directorio de Pueyrredón, quien siguió invadiendo a las provincias no adictas y alentando la empresa monarquista resistida por el naciente federalismo del litoral y la banda oriental, y también por publicistas y pensadores políticos de formación ilustrada. Las actas secretas del Congreso de Tucumán, publicadas en facsímil en 1926, revelan los amores del director supremo que lo llevaban a aliarse con los portugueses y sacrificar a Artigas. Nuevamente, Vicente Pasoscanqui, redactor de la Crónica Argentina entre el 30 de agosto de 1816 y el 7 de febrero de 1817, por su posición claramente antiportuguesa y antimonarquista, iba a ser víctima del autoritarismo directorial. En 1817 fue embarcado y desterrado, lo mismo que Manuel Moreno, Manuel Dorrego, Domingo French y otros. Pasoscanqui, junto con sus compañeros Vicente Pagola, Eusebio Valdenegro y Félix Castro, fue abandonado el 7 de mayo de dicho año, 1817, en una playa de los Estados Unidos. ¿Qué le parece?
Mientras se sancionaba la nueva constitución, la de 1819, unitaria y absolutista, el presbítero José Valentín Gómez, reemplazante de Rivadavia en la búsqueda del príncipe, tuvo éxito aparente ante el canciller de Francia, Desolier. No podría ser el duque de Orleans, pero había un candidato ideal para ser coronado, el duque de Luca, un Borbón, hijo de una hermana de Fernando VII. Cuando el nuevo director Rondeau comunicó el proyecto al Congreso, este cuerpo lo aceptó el 12 de noviembre de 1819. Sin embargo, en enero de 1820, un acontecimiento que no estaba escrito en papel alguno vino a aguarle la fiesta de los monarquistas. Los principales comandantes del Ejército del Norte, Juan Bautista Bustos y Alejandro Heredia, entre ellos, se sublevaron en la posta de Arequito, y con este movimiento republicano y federal se acabó el proyecto de coronar un Borbón. Curiosamente, en las calles de Buenos Aires no está Juan Bautista Bustos y Alejandro Heredia, no están, a pesar que habían sido comandantes del Ejército Liberador en la pelea contra los españoles. Por eso, cuando hablan de ser asépticos, que no tienen influencia, no es así. Ninguno de nosotros somos asépticos ni vírgenes en este tema. Escuchamos argumentos con mayor o menor interés, profundizamos en los temas, pero tenemos posiciones tomadas. Cuando con un espíritu como se formaron las calles de la ciudad de Buenos Aires, con la ordenanza de 1903 y de 1880 y pico, 90 y pico, 97, 1897 si no me equivoco, donde al unificarse la ciudad de Buenos Aires, más el pueblo de San José de Flores, más el pueblo de Belgrano, resulta que había muchas calles que estaban repetidas. Entonces hubo una comisión formada por un sector católico de la sociedad, Manuel de Estrada, y un sector liberal, por otro lado, y dominado el sector liberal, ponía las calles, algunas de las cuales también el sector católico conservador podía también colocar algunas calles. Curiosamente pusieron 3 calles de mujer, nada más que 3. Una de ellas, Isabel la Católica. Otra, Policarpa, que es la calle Pola, una heroína colombiana, y alguna otra. 3 calles con nombres de mujer, 3 o 4 calles, de las 2000 y pico de calles de la ciudad de Buenos Aires. ¿No? ¿Qué me dice? Mire usted, y además no nos pusieron a algunos combatientes por la libertad porque eran federales. Mire usted. Sí, por supuesto, pusieron una estatua de Canning, ¿no? Una calle y una callecita muy chica, 2 cuadras, al lado de la iglesia de Nuestra Señora de Pompeya, tenía el nombre del embajador inglés en Río de Janeiro, que era el que manejaba la política sobre América, ¿no? Las invasiones de los lusos brasileros, la guerra de 1820 y pico entre Argentina y Brasil. Todo esto, la conquista de la provincia oriental del Uruguay, que se llega a un empate técnico, aunque la guerra gana Argentina a Brasil, y la independizan, ¿no? La independizan al mal, porque no la querían los orientales, era una provincia, como si mañana nos dijera que Salta se convierta en nación, o que Córdoba se convierta en nación, o que Corrientes, y no es, imagínense. Y
allí este autoritarismo de los directores supremos que lleva a que haya dos congresos liberadores en uno anterior, más popular, formado por la provincia de las Misiones, que eran muchísimas, ¿no? Era mucho más el terreno de lo que actualmente tienen la provincia de Misiones, lo que era Entre Ríos, lo que era Santa Fe, lo que era Corrientes, lo que era la provincia oriental del Uruguay y Córdoba. En 1816, una sola provincia de esta, que es Córdoba, participa en el Congreso de 1816 en Tucumán. Bueno, estábamos haciendo una reseña, una breve reseña. Sí, del autoritarismo de los directores supremos, en un artículo de Fermín Chávez, hablando del carácter borbónico y de la búsqueda de un príncipe borbónico. El querido Fermín. Sí. Querido Fermín. Sí. Vos sabés que una vez nuestro compañero Muñoz Aspiri sí. lo citó una vez a Fermín Chávez dentro de la Facultad de Historia, de Filosofía y Letras. ¿Y sabés qué le respondieron? Le respondieron: hablemos en serio, estamos haciendo historia científica, no folclorismo. Mirá qué malvados, qué malvados que son. Sí, desmereciendo. Sí. No, es una lógica de la oligarquía, ¿no? No, yo digo ese carácter que tienen ellos hasta en sus pequeñas cosas. Claro. Hay un edificio de departamentos en la avenida Las Heras y Ugarteche, que ellos le dicen el Palacio de los Patos. Ajá. Porque eran los miembros de su propia clase, pobres, empobrecidos, que vivían ahí. Entonces eran los patos, eran despreciativamente. Esos son los pobres, son los patos. Sí, eran sus propios miembros, pero que habían descendido en su carácter económico. Los más pobres de los más ricos. Claro, los más pobres de los más ricos. Sí, el Palacio de los Patos. Esa creatividad, digamos, tan cruel, ¿no? Y tan clasista de esta gente que, por suerte, ya volvieron los títulos de nobleza, si quisieran poner títulos de nobleza. Claro. Pero vos sabés que me contaban una pequeña anécdota, y vamos a entrar a lo que vos preparaste. En Australia le pidieron a la corte inglesa, familias tradicionales de Australia, de la colonia, tener títulos nobiliarios, porque les correspondían, porque ellos eran de los primeros. Y entonces le respondió la corona que no, porque todos los que estaban ahí porque eran delincuentes. Así que sus descendientes eran todos delincuentes. Estaban trasladados ahí o porque eran prostitutas, o porque eran ladrones, o porque eran asesinos. Entonces fueron trasladados a ese continente inhóspito que fue Australia. Les dijo que no le correspondía, con esa claridad a veces que tienen los liberales, ¿no? Sí. Qué tamaño que tiene Australia, ¿eh? Entran 2-3 Argentina. Tranquilamente, sí. Es muy lindo. Yo he estado varias veces. Sí. Así que bueno, queridos oyentes, ¿cómo les va? Soy Darío Oscar García Pérez. Me estaba haciendo acá un poco el aguante el amigo Arnaldo. Así es. Que conducimos el programa en conjunto. Y bueno, y hoy tenemos un tema especial, en vísperas de otra nueva conmemoración, 199 años de nuestra declaración de independencia, que hemos hablado acá con Arnaldo, como él bien lo decía también, sobre aquel Congreso de los Pueblos Libres, un año antes, 1815, que se cumplió hace muy poquito, 200 años, que lo estuvimos recordando en el programa pasado. En el programa pasado, exactamente, el martes pasado. Y hoy, bueno, nos vamos a dedicar un poco a nuestro Día de la Independencia. Y les quiero leer un fragmento, un capitulito muy corto, muy chiquitito, de un libro que se llama Vivir el Prebicentenario. Sí, señor. Cuya autoría es mía, de Darío Oscar García Pérez. Sí, señor. Un libro que se editó en el año 2008 y se reeditó
en una edición ampliada en el 2010, y si Dios quiere, el año que viene ya como cierre final le daré un cierre para justamente el Día de la Independencia, ¿no? Y con este Día de la Independencia quería leerles algo. Siempre hemos tenido guardada en nuestra memoria esa típica imagen de la Declaración de la Independencia Argentina, compuesta por la histórica Casa de Tucumán, con la típica arquitectura española, con los congresales con sus características vestimentas de esa época y el reinante espíritu de júbilo que había ante tamaño acontecimiento. Claro. ¿No, Arnaldo? Sin embargo, este importante hecho de la historia argentina se ha desarrollado dentro de una gran trama política de intrigas, contradicciones, dramatismo que muy pocos conocemos. Sí, sí, sí. Posterior a la Revolución de Mayo de 1810, se nos ha presentado un largo y escabroso camino histórico y político. Poco tiempo después fue fusilado Santiago de Liniers en Córdoba por apoyar la contrarrevolución. La primera junta de gobierno prontamente se debilitó a causa del gran fracaso militar en el norte, lo que afectó la autoridad de Cornelio Saavedra, sumado a la sublevación de los patricios ante la aparente imposición de querer cortarse las trenzas, que fue todo digamos, una excusa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el problema estaba de comandando Belgrano, ¿no? En ese claro, momento, pero el problema de fondo era otro, ¿no? Es así que en la elección de diputados de septiembre de 1811, el Cabildo pudo desplazar a la Junta e impuso un poder ejecutivo colegiado. El primer triunvirato, compuesto por Paso, Chiclana Manuel de Serratea, teniendo como secretario a Bernardino Rivadavia. Este triunvirato poco a poco comenzaba a perder popularidad a causa de sus desavenencias internas, ¿no? El general Rondó era derrotado en el Alto Perú, Martín Rodríguez fue derrotado en Venta y Media. Los nombres de las batallas de Huaki, Vilcapugio, Gallo y Sipe son sinónimos continuos de desastres de nuestros patriotas. Así es, sí, sí. En marzo de 1812 llega a Buenos Aires José de San Martín, Carlos de Alvear, Matías Sapiola, Francisco Chilabert, Francisco Vera y el barón de Holmberg. Para mediados de 1812 se descubrió una conspiración de los españoles, o sea, eran los últimos movimientos del Partido Español liderado por Martín de Álzaga, en combinación con el gobierno de Montevideo. Como consecuencia de esto, Álzaga fue fusilado, Castelli fue procesado por la derrota en Huaki, pero se enfermó y muere antes de que el proceso finalice, ¿no? El triunvirato, presa de temores e inseguridades dado el contexto interno y el contexto externo, comete el grave error de ordenarle a Belgrano retroceder hasta Córdoba. Sin embargo, Manuel Belgrano, ante tal incoherencia, desobedece y triunfa en la batalla de Tucumán. Así es. Triunfa en la batalla de Tucumán, revirtiendo la suerte de los patriotas en el norte. A causa de este mal movimiento, en octubre de 1812, los jefes militares que componían la logia Lautaro, San Martín, Alvear y Ortiz de Ocampo, derrocan al primer triunvirato y conducen al gobierno a Nicolás Rodríguez Peña, a Juan José Paso y a Antonio Álvarez Jontes, quienes componen el segundo triunvirato, indicándoles la necesidad de convocar a una asamblea para declarar la independencia y redactar un texto constitucional. Así es. Se llegó de esta forma a la asamblea de 1813, digitada por la logia Lautaro, que, liderada por Alvear, no declaró la independencia, ni redactó un texto constitucional, muy posiblemente a la espera de los acontecimientos en Europa, ¿no? Esta situación produce un quiebre entre San Martín, Alvear y la logia, haciendo que el primero de ellos, o sea San Martín, tome distanciamiento. Sin embargo, a pesar de ello, la Asamblea del año 13 marcó un precedente importante y fundamental a suprimir los signos de la dependencia política en los documentos públicos, al fijar la bandera celeste y blanca creada por Belgrano, al consagrar la canción compuesta por Vicente López y Planos como himno nacional y al crear una moneda propia, dejando el terreno propicio ya para la independencia que fuera declarada 3 años después. Sí, sí. Para 1815 el contexto internacional era cada vez más sombrío.
y a los fines de nuestra revolución, ¿no? Napoleón es derrotado en Europa. Totalmente, sí, sí. Y contra todos los pronósticos y especulaciones conjeturados, regresando al trono Fernando VII y decidiendo a Fernando VII, por lo tanto, tratar de reconquistar sus colonias, Así, ¿no? sí, Con la sí, famosa sí. Santa Alianza, Sí, sí. que le pidió ayuda a la Santa Alianza. En el resto de América, todos los Un día movimientos... tendríamos que hablar de la Santa Alianza. Sí, ¿eh? sí, sí. El la bloque verdad que sí. conservador de la época. En el resto de América, todos los movimientos revolucionarios habían sido sofocados, siendo el más afortunado de ellos el de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Fernando VII había dispuesto una expedición de 15.000 hombres a cargo del general Pablo Morillo hacia América del Sur para iniciar la reconquista de las colonias, aprovechando la plaza amurallada de Montevideo como cabecera de operaciones hacia el resto de América. Pero al llegar la noticia a España de que en julio de 1814 Montevideo había sido tomada por Alvear, se desvió la expedición desde las Canarias hacia Venezuela, salvándose de esta forma Buenos Aires y el Río de la Plata. Las tropas de Morillo, en un lapso muy breve, recuperan Venezuela y Nueva Granada, siendo derrotado Simón Bolívar, pero no vencido, que se retiró hacia Jamaica. Sí, sí. Mientras tanto, en Buenos Aires los contrastes militares agudizaban las diferencias entre Alvear y San Martín. El primero de ellos, Alvear, pensaba que era inevitable acudir al auxilio de alguna potencia extranjera, para la cual la más adecuada debía ser Gran Bretaña. El segundo de ellos, o sea, San Martín, en cambio, pensaba que la solución radicaba en una operación envolvente y audaz que posibilitara aniquilar la sólida posición española en el Alto Perú. Ambos tenían diferentes concepciones respecto al destino de la nueva nación, y cada uno de ellos movilizó detrás de sí a fuertes sectores a favor de una y de otra opinión. Sí, sí. En abril de 1815, un complot estratégicamente conducido por San Martín desde Cuyo, posterior a obtener la gobernación de esa región por intermedio de sus contactos políticos, en connivencia con sus amigos cabildantes de Buenos Aires, logra San Martín unificar los descontentos entre la capital y el interior, y hace que el ejército del norte, que había sido llamado por Alvear para combatir contra Artigas, se revele en la posta de Fontezuelas. El jefe de esta fuerza, el coronel Álvarez Thomas, fue nombrado director supremo interino. Este, a su vez, nombró un ejército de observación, el cual se lo encomendó a Belgrano, recién llegado de Europa de una fracasada gestión diplomática mencionada ya anteriormente, ¿no? Para vigilar los movimientos del litoral, y a la vez que Alvear y su familia debían partir al exilio. San Martín, con lo que quedaba de la logia, pudo de esta manera avanzar con el objetivo independentista. A raíz de conversaciones que mantuvo con Manuel Belgrano, a quien respetaba y admiraba, que también lo mencionamos anteriormente, quedó absolutamente convencido de que era inútil insistir con una ofensiva desde el frente norte, decidiendo finalmente poner todos los esfuerzos y sus escasos recursos económicos y militares en Mendoza, para cruzar la cordillera y con asiento en Chile, a través del Pacífico, mediante una operación marítima para poder liberar al Perú. Mirá todos los entramados, digamos... La cantidad de recursos que necesitaba también. Y todos los entramados políticos que que envuelven a esta declaratoria de la independencia, ¿no? Es así que con este contexto político local e internacional se reúne el Congreso de Tucumán, cuya ciudad fue elegida por el fuerte sentimiento patriótico que había en esa región, y por su situación geográfica, que la hacía más segura que Buenos Aires. Y aparte por la distancia, ¿no? Las sesiones comenzaron en marzo de 1816 en la casa de la familia Bazán. Juan Martín de Pueyrredón fue designado director supremo en reemplazo del interino Álvarez Thomas. La mayoría de los congresales pertenecientes a la logia y Pueyrredón, que también pertenecía, habían logrado un sólido prestigio como uno de los precursores del movimiento independentista.
La primera medida tomada por el Congreso de Tucumán fue reconciliarse con Güemes, ya que no se podía prescindir del caudillo y de sus gauchos salteños, dada la imposible amenaza de una invasión realista por Humahuaca. Así es, sí, sí. San Martín se reunió con Pueyrredón en Córdoba para analizar el proyecto del Plan Continental. El nuevo director supremo lo apoyó con entusiasmo y puso todo el esfuerzo del Estado en el frente cordillerano. De esta forma, la banda oriental en cierta forma quedaba librada o desguarnecida a las pretensiones portuguesas, pero bueno, los frentes Sí, señor. eran enormes, Sí, los frentes sí, que teníamos, sí, ¿no? sí. Por un lado los españoles, por otro lado los portugueses. Exacto. Los lusos brasileros. Exactamente. Pero no todo era color de rosa dentro del Claro Congreso que de Tucumán, ¿no? Por otro lado, dado que había varias aristas de divergencia dentro de ese Congreso. Uno de los principales cuestionamientos era qué forma de gobierno elegir. Belgrano había propuesto una monarquía constitucional designando a un inca como soberano. Además sugirió que la capital estuviera en Cusco. Mirá la visión de Belgrano. De Belgrano, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Si bien los congresales altoperuanos, riojanos y tucumanos vieron con agrado la idea, la delegación porteña se opuso Totalmente. Claro, por Belgrano iba a decir una mala palabra, pero lo sacaron volando, lo sacaron escarciendo, pobre Belgrano. Qué visión la de Belgrano, ¿eh? Qué visión realmente. Qué visión. Esta idea de Belgrano tenía antecedentes en el pensamiento del precursor venezolano Francisco de Miranda. La mayoría de los congresales se inclinaba por el sistema monárquico constitucional, pero no se ponían de acuerdo en cuanto a las dinastías que debían coronarse. Claro. Mientras tanto, las economías regionales se encontraban en una situación más que crítica, a causa del corte de tráfico con el Alto Perú, con Chile y con el litoral de Santa Fe, y el litoral de Santa Fe sufría las invasiones de los indios que diezmaban los establecimientos ganaderos, haciendo esto que solo Buenos Aires permaneciera con condiciones económicas ventajosas, permitiendo que se enriqueciera cada vez más y posibilitando a su vez el crecimiento de la industria del saladero, sin contar además la ventaja de poseer el ingreso aduanero, ¿no? Sí, sí. Fíjate cómo el desarrollo de la independencia, por otra forma, va también debilitando las economías internas, ¿no? Que era inevitable este proceso económico, aparte con tantos frentes abiertos, ¿no? Fíjense ustedes lo dramático que fue todo este proceso independentista, ¿no? Sí. El Congreso de Tucumán tuvo varias ausencias a su vez. La Liga Federal Artiguista no envió representantes al Congreso. Recordemos, les vuelvo a recordar a nuestros oyentes que en el programa anterior con Arnaldo estuvimos hablando de aquel Congreso de 1815, llevado adelante por Artigas, ¿no? Córdoba tuvo una fría y breve participación en el Congreso de 1816. Paraguay tampoco asistió, dado que se había declarado independiente, y Santa Fe decidió pasarse al bando artiguista, ¿no? Finalmente, los participantes del histórico Congreso fueron, por Buenos Aires, Esteban Gascón, José de Arragueira, Pedro Medrano y Tomás de Anchorena, Fray Cayetano Rodríguez, Juan José Paso y Antonio Sáenz. Por Tucumán fue José Ignacio Tames y Pedro de Araoz. Por Jujuy, Pedro Sánchez de Bustamante. Por Salta, José Moldes. Por La Rioja, Pedro de Castro Barros. Y por Catamarca, Colombres y Miguel de Acevedo. Por Mendoza fue Agustín Maza y Godoy Cruz. Por San Juan, Justo Santa María de Oro y Francisco de la Prida. Y finalmente, las ciudades del Alto Perú, que se encontraban en ese momento en manos españolas, los representantes fueron José Pacheco de Melo, por la ciudad de Tupiza. Por la ciudad de Charcas, Mariano Sánchez de Loria, José Malavia y José María Serrano. Increíble, ¿eh? Estos fueron todos los congresales que asistieron por cada una de nuestras regiones que teníamos en ese momento, ¿no?
Cabe destacar además que en el acta del Congreso de Tucumán queda asentado el término Provincias Unidas de Sudamérica, en vez de Provincias Unidas del Río de la Plata, indicando esto el alcance continental de la declaratoria de la independencia que respondía a la ideología de la Logia Lautaro. También se debe agregar, como hecho importante, que días después es agregada la fórmula del juramento a instancias del diputado Medrano, la expresión aclaratoria de carácter determinante y de toda otra dominación extranjera, ¿no? Esto fue posterior esto. Fue posterior. Se habían olvidado curiosamente. Sí, señor, sí, señor. Sí, esto hablaba del rey de España, pero claro, dejaba abierta. Esto respondía a contrarrestar la posibilidad de que el gobierno de Buenos Aires, ¿no?, se entregara a los portugueses, de acuerdo a los rumores que ya se venían circundando en ese momento. En referencia a esto, dado el temor que la invasión portuguesa se extendiera más allá del río Uruguay, es importante mencionar que el 4 de septiembre de 1816 se aprobaron las cláusulas reservadas donde quedaban abandonadas, mirá vos esto, Arnaldo, donde quedaban abandonadas en manos de los invasores las provincias que estaban bajo el dominio de Artigas. O sea, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. En definitiva, se había buscado una forma de persuadir a los portugueses de que se declarasen protectores de la independencia y la libertad de estas provincias, ¿no?, aceptando implícitamente la sujeción a la corona portuguesa con algunas condiciones. Esta defección política, sin entrar ahora en tela de juicio, marca la difícil circunstancia en la que se desarrolló nuestra revolución independentista. Claro, Vos fijate todos los vericuetos políticos, las idas, las venidas, las misiones al extranjero buscando, mamita querida, ¿no? Como un mal menor Belgrano buscando una dinastía inca, ¿no? Recordemos además que en Europa predominaba por ese momento la Santa Alianza, que vos me decías que tendríamos que hablar algún día sobre eso, que era una especie de fuerza internacional compuesta por España, el Imperio Zarista de Rusia y la Francia de los Borbones, manejada a su vez por Metternich, ¿no?, con la intención de eliminar cualquier intento revolucionario. Por lo tanto, las repúblicas estaban mal vistas y eran sinónimos de subversión, caos y jacobinismo. Vos sabés de que yo cuando nombran la Santa Alianza recuerdo su integrante moderno, el hombre que toma el modelo de la alianza, de la Santa Alianza, Kissinger. Claro. Kissinger además de ser profesor de historia, es un cultor, digamos, de la Santa Alianza y del papel de Metternich. Él tiene algunos libros sobre este tema, ¿no?, que yo he recorrido, sobre cómo dominar, digamos, el mundo a partir de una alianza continental. Sí. Si bien hubo acuerdo respecto a la declaración de la independencia, no lo hubo respecto a la forma de gobierno. Nunca se hizo mención alguna respecto a la república en el texto declaratorio. Sí, en cambio, continuaba abierta la posibilidad de coronar ahora a un príncipe, pero de origen europeo. Respecto a este asunto, es importante aclarar que en diciembre de 1814 se decidió enviar a Europa una comisión compuesta por Rivadavia y Belgrano, a quienes se le sumaría Zarratea, que operaba como agente del Partido Criollo en Londres, para tratar el tema, y que aún en el caso de un fracaso retrasaría el envío de las fuerzas desde la península hacia el Río de la Plata. O sea, tenían dos objetivos. Primero, tratar de negociar, y el segundo objetivo, tratar de frenarlo. Claro, frenarlo, que no. 15.000 veteranos de guerra que nos mandaban con la experiencia de haber combatido contra Napoleón, tropa disciplinada y bien armada. Qué bárbaro. El director supremo Posadas dio instrucciones de esta misión para que se tratara de lo siguiente: que el gobierno inglés garantizara la independencia. Caso contrario, tratar que Inglaterra enviara como rey constitucional a un príncipe inglés o algún otro. 2. Hacer proposiciones similares a Francia, a Estados Unidos, Rusia o Alemania. Mirá la tarea que le habían mandado a Belgrano y a Rivadavia.
ver al rey de España y solicitarle el reconocimiento de la independencia bajo un tratado redactado por una comisión española que se trasladaría al Río de la Plata para estudiar el tema con la Asamblea de Buenos Aires. Otro de los puntos, pedirle al rey que envíe a un príncipe español como soberano constitucional del Reino Unido del Río de la Plata. Y por último, pedirle al rey que hiciera del Río de la Plata un dominio real autónomo, bajo gobierno local criollo que respetaría las prerrogativas del rey, Sí, sí. siempre y cuando no comprometiera las libertades locales, ¿no? Era, digamos, una misión diplomática extremadamente difícil. Sí, y bueno, claro. fracasaron, ¿no? Sí, sí, sí. En el tema. Nada más con derrotas militares. Claro, claro, claro. Este es el tema, que si uno se sienta a la mesa con victorias militares es otra cosa. Al llegar a Londres se enteran de que Napoleón había regresado de Elba a Francia. Claro. Ante tal situación La campaña de los 100 días de Napoleón. Claro. Sí, 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 sí. Ante tal situación, Zarratea se convenció de que ningún país accedería a lo que se pretendía y que sería mejor reconocer a Carlos IV como rey de España y seguir tratativas con su hijo Fernando VII. Rivadavia adoptó este plan y permaneció en Europa tratando de conseguir que viniera como rey el príncipe de Orleans, pero no pudo conseguirlo. Sí, sí. Toda esta gestión diplomática no tuvo éxito y Belgrano regresó a Buenos Aires, ¿no? Se había ya desvanecido la posibilidad del soberano inca. En 1817, el Congreso de Tucumán se traslada a Buenos Aires para continuar sesionando hasta 1819. Solo a partir de 1820 se impuso definitivamente la idea republicana. Es así, Arnaldo y queridos oyentes, como nuestra independencia se desarrolló en una gran maraña de intrigas y contradicciones de acuerdo al momento histórico internacional y local vivido. Pero en última instancia triunfaron los propósitos de San Martín y los ideales de la logia. Sí, sí, sí. Así que hemos hecho un brevísimo repaso Sí, de un proceso político que, como pueden... complicadísimo. 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 Sí, sí, complicadísimo. sí. Cada facción tenía su propia estrategia, digamos, ¿no? Sí, El sí, más sí, absoluto jacobinismo de libres o muertos jamás esclavos, que en general lo representaba Artigas, Claro, ¿no? sí, Mucho sí. más. Pancho Ramírez, Stanislao López. Así que, bueno, nada, Heredia, queridos sí. oyentes, se nos acerca otro 9 de julio. Sí, señor. Sí, El anterior en vísperas al bicentenario, el 9 de julio. Y bueno, gustosos de haber hecho este breve repaso de aquel 9 de julio de 1816 y sus Sí. años previos, ¿no? Sí, sí, sí. Que tanto dramatismo tuvieron, Sí. ¿no? Así que... Pero aquí estamos, 200 años después, casi 200 años esperando el después. balotaje, que es un juego de niños al lado de lo que pasaba en esa época, ¿no? Mamita querida. Donde habían borrado del destino a algunos héroes que habían sido como Liniers, que había sido el héroe de la Reconquista, de las invasiones inglesas, o el propio Álzaga, que había tenido Claro. un papel fundamental. No dudaron en pasarlo en fusilarlo, Sí, ¿no? sí. Sí. Sin embargo, yo tengo mis recaudos con Liniers, ¿no? Porque en Liniers yo he tenido la oportunidad de analizarlo y Sí. no soy tan adepto a Liniers. Liniers en el fondo tenía otro pensamiento. Liniers, y yo en una... ¿Y sabés quién me lo confesó esto? No. Públicamente, que lo tengo grabado incluso. El historiador que hemos tenido en su momento yo asistí a una conferencia de él y hemos tenido un debate respecto a esto, que no comparto su ideología política, pero esto ya falleció. Esto coincidió conmigo el doctor Tulio Alperindongui. Coincidió conmigo en que la figura de Liniers era un hombre peligrosísimo para la revolución. Por eso que lo terminan fusilando. Pero era terriblemente peligroso para la revolución. Claro, y con mucho prestigio también.
guardaba mucho prestigio. Sí, sí. O sea, el plan final de Liniers era, conjuntamente con el gobernador de Córdoba, Gutiérrez de la Concha, primero, dos planes tenía. Uno, generar un ejército en Córdoba para sofocar la revolución de Buenos Aires. Sí. Llegado el caso de que no se pudiera, huir al Alto Perú, reunirse con el grueso de las tropas que estaban españolas, que estaban asentadas en el Alto Perú, y bajar hasta Buenos Aires. Ese era el plan de Santiago de Liniers, conjuntamente con Gutiérrez de la Concha. Así que, pues fíjate lo peligroso que era. Sí, claro que sí. Que fue este hombre en su momento, ¿no? Sí, sí. O sea, al plan independentista y al proyecto independentista y a la nueva Junta de Gobierno recién declarada, ¿no? Vos sabés que yo he tenido en mis manos la revolución la conspiración de Álzaga, es revelada a la Junta. ¿La de 1809? No, sí. No, la de 1812. Ah, perdón. Sí, señor. Me confundí con la revolución de los hacendados. Sí, que en la cual estuvo Mariano Moreno. A veces cuando discutimos con nuestros amigos socialistas que ven el Moreno el líder máximo, yo les recuerdo de que había estado en una insurrección con un hombre del Partido Conservador como era Álzaga, ¿no? Y la de 1812 hay un negro esclavo que tenía un amigo que estaba en la Quinta de Álzaga, que la Quinta de Álzaga está en Barracas, donde está la Plaza Colombia, donde está ahí la iglesia de nuestras de Felicitas, de Santa Felicitas, que tiene mucho que ver con Álzaga, porque fue casada con un nieto de Álzaga ella. Fue casada con su nieto. Y este amigo le cuenta de que hay reuniones extrañas en la quinta de su dueño, digamos, y el negro que se llama Ventura, hace la revelación a la Junta. La Junta pone observadores, espías, mirando, y se dan cuenta que sí, que hay reuniones donde se reúne mucha gente. Siguen profundizando la investigación, lleva a la captura de Álzaga y de otros miembros más, que son enjuiciados y fusilados, y al negro Ventura se le da una medalla de plata, seguramente porque era negro, no le dieron de oro, que dice "por fiel a la patria". Esta medalla yo la he tenido en mis manos. Esta medalla, le dan la medalla, 300 pesos a su dueña para lograr su libertad, el uso de uniforme y sable para defenderse y una suma de dinero al negro Ventura. Esta medalla fue ubicada por dos personas, una de las cuales vive. Uno se llama Antonio Marota y el otro Jorge Fernández, que es el que vive, y la compraron en Francia. La compraron en Francia, estaba en una subasta de Francia, como llegó ahí no se sabe. Ellos la compraron y está en exhibición en un lugar ahí de Parque Patricio que se llama la Cofradía de los Corrales Viejos, que hay un museo de los Corrales Viejos, que es una medalla grande que dice, es única, porque dice "por fiel a la patria". Esto fue la revelación de un negro que fue patriota y también, porque Álzaga era un hombre de grandes recursos, enorme fortuna, que también podría haber sido muy peligroso a la causa revolucionaria. Por eso no dudaron, a veces cuando hablan algunos de maniobras o que yo en nuestro, al lado de lo que pasaba, esto es, no he visto a nadie muerto por conspirar políticamente. Claro. Antes no dudaban, ¿no? En momentos revolucionarios como eran esos, no se dudaba. Así que estos son los pequeños detalles de la historia. Ya te digo, ¿cómo fue a parar esa medalla ahí de tanto valor?
y bueno, no fue rescatada por ningún museo, sino fue rescatada por estas dos personas que la compraron en Francia. Nunca me dijeron, nunca tampoco, por supuesto, les pregunté el valor que tenía, en la cual la habían adquirido, pero está en poder de la Argentina en este museo privado, pero que está abierto, abre al público, y ahí se puede ver. Mirá vos. Así esta pequeña historia de un personaje que posibilitó, como el Negro Ventura, que posibilitó que se descubriera, digamos, la conspiración de Álzaga. Y después, en esa misma residencia, que hoy está la iglesia Santa Felicita y está la Plaza Colombia, ahí estaba la residencia de Álzaga, cuyo hijo estuvo involucrado en la muerte de un comerciante con otros dos amigos, y se escapó hacia Misiones, que era un terreno prácticamente inhóspito, y desapareció allá. Los dos amigos de él fueron fusilados por este crimen de un comerciante, y después el nieto de uno de los nietos de Álzaga se casó con Felicita Guerrero, que fue un hombre mucho mayor, ella tendría 16 años, él 50 y pico, y tuvieron un hijo que murió, y ella quedó, cuando él murió, ella quedó a cargo de su fortuna, una de las fortunas más grandes de la Argentina, presa codiciada, porque además dicen que era hermosa, y bueno, terminó trágicamente la pobre en manos de un despechado amador o amante. Y bueno, su familia hizo la iglesia Santa Felicita, que curiosamente esta iglesia es de propiedad municipal, porque tenía tal deterioro esta iglesia y era tan grande la dispersión de los familiares de Álzaga que ninguno se hacía cargo de la reparación de esto y se venía abajo, y la ciudad de Buenos Aires, a través de un intendente, el doctor Del Ciopo, tomó a su cargo, juntó a los familiares y hizo una cesión de la iglesia a la ciudad de Buenos Aires. Así que debe ser una de las pocas intendencias del mundo que tenga ahora gobierno de la ciudad, que tenga una iglesia a su disposición, que está muy linda, está muy linda, es pequeña, pero está, digamos, puesta a nuevo por distintos intendentes y jefes de gobierno, y está muy linda, y se puede asistir a alguna visita guiada donde nos relatan la vida de la pobre Felicita, ¿no? Que no pudo disfrutar de su vida, casada con un hombre tan mayor y sin un hijo, y de pronto siendo una de las mujeres más codiciadas, muerta por un despechado amador o amante, ¿no? Así es la vida del predador. Así que bueno, queridos oyentes, habiendo hecho un breve repaso de nuestra declaratoria de la independencia y sus años previos y todo, digamos, el entramado político y el dramatismo que hubo alrededor de todo ese proceso. Nada, bueno, acá con el amigo Arnaldo Marguenaga, les deseamos un feliz día de la independencia, que tengan un muy lindo 9 de julio, y nos volvemos a ver el próximo martes por la M1230 de 13 a 14 horas en un nuevo programa de Diálogos con la Historia, con la conducción técnica de nuestro querido Ariel Guerrero. Muy buenas tardes. El martes es el segundo o tercer día de la semana, según el país o la cultura. En los países de